conferencia es Efectos de los microplásticos sobre la salud humana, a cargo del doctor Kousuke de la Herrán Arita. Ahí ahorita me corrige si no lo pronuncié bien, por favor. Él es profesor investigador de la Facultad de Medicina de la UAS, es director del Fomento a la Investigación Científica de CONFIE, es médico especialista en neurofisiología para la Universidad de Stanford, es doctor en neurociencias por la UNAM, tiene un premio al mérito juvenil en el 2012 en la Academia Ciencia y Tecnología por el H. Congreso del Estado de Sinaloa, tiene premio al decano de la Escuela de la Medicina de Stanford 2013 y es columnista del periódico Noroeste. Démosle un fuerte aplauso al doctor Alberto Kousuke de la Herrán Arita. Muchas gracias. ¿En dónde me pongo? ¿Dónde sea? Perdón para la... Ah, sí, aquí. Sí, gracias. Buen día, damas y caballeros, plebes, chamacos y chamacas, sí. Me presento de nuevo, mi nombre es Alberto Kousuke, sí, he batallado toda la vida con la pronunciación de mi segundo nombre. Y antes de empezar, quisiera agradecer a pues, la CEVIDES por invitarme a este magno evento y a presentar un tema pues, que a todos nos concierne, porque los plásticos es un producto que se encuentra ya formando parte de nuestras vidas, es decir, es inherente al ser humano. De hecho, pues todos ahorita traemos una botella de plástico o ropa hecha a partir de plásticos. Y esto representa un problema no solamente, como ustedes ya saben, para el medio ambiente, sino también para la salud humana. Es por eso que hoy venimos a hablar un poco sobre los efectos de los microplásticos sobre la salud humana. Y antes de entrar en este tema, quisiera hablar un poco pues, de los aspectos históricos del plástico. Los humanos, o mejor dicho, el humano moderno, el Homo sapiens sapiens, tenemos aproximadamente 200.000 años de existencia. El Homo sapiens salió de África y luego llegó a Europa, Asia y empezó a pues, mezclarse con los neandertales, que era otro grupo de homínidos. Y esto fue lo que dio lugar pues, a los humanos modernos. Es por eso que, así a grandes rasgos, los arqueólogos podemos dividir las eras de la humanidad en la primera, que es la era de piedra, donde empezamos a utilizar herramientas y pues nos permitieron pues cazar animales, cocer nuestros alimentos, etc. Posteriormente llegó la era mesolítica, que fue aquí donde los humanos empezaron a domesticar animales y plantas, y esto permitió que la humanidad pudiera dedicar su tiempo a otras actividades, y eso fue lo que permitió la llegada de la Edad de Bronce, que como su nombre lo indica, fue cuando empezamos a manipular este metal, o mejor dicho, esta aleación. Posteriormente, como ustedes ya saben, siguió la era de hierro y subsecuentemente la era industrial. Aquí fue cuando la humanidad, pues sus avances tecnológicos se dispararon exponencialmente gracias al desarrollo de la ciencia y tecnología. Y posteriormente, pues como todos lo sabemos hoy en día, nos encontramos actualmente en la era del plástico. Esta es una imagen que todos hemos visto en algún momento de playas o pues, lugares que se encuentran con grandes cuerpos de agua que están repletos de plástico. Como podemos observar en esta gráfica, en donde se ilustra la cantidad de toneladas de plástico que hay en el mundo a lo largo de nuestra existencia, podemos ver cómo esto se detona a partir de la década de los 60 y actualmente nos encontramos aproximadamente con 8.000 millones de toneladas que se encuentran en el ambiente de plástico. ¿Y cuándo inició este rollo del plástico? Alrededor del año 1850, un investigador, un químico llamado Alexander Parkes,
dijo, no, pues estamos talando muchos árboles para utilizar la madera para pues manufacturar los productos que utilizamos todos los días. Y él consideró pues que esto iba a ocasionar una catástrofe ecológica por la tala excesiva de los árboles, y es por eso que decidió generar un nuevo compuesto que pudiera reemplazar a la madera, y él le nombró parquesina, la cual se creó en 1850. El problema, como ustedes ya saben, es que esto desencadenó pues toda una línea de investigación de polímeros que finalmente resultó en lo que hoy conocemos como el plástico moderno. Entonces yo creo que Alexander Parks no estaría muy contento pues, con el resultado de toda esta industria del plástico. Pero, ¿qué es el plástico? El plástico es un polímero y como su nombre lo indica, poli quiere decir muchos. Existen partículas o moléculas individuales que se llaman monómeros, y estas nosotros las podemos manipular por medio de procesos químicos para que se unan y formen esto que se llaman polímeros, y esto es lo que es básicamente el plástico. Son muchas moléculas de distintos compuestos, las cuales pues forman todas estas variantes de plástico que conocemos hoy en día. Y este es el problema de los plásticos, que no son exclusivamente una sola molécula, sino que son muchas moléculas que nosotros artificialmente estamos uniendo, y que posteriormente pues estas van a ser degradadas y van a formar nuevamente monómeros, que es el problema de los microplásticos hoy en día. ¿De dónde proviene el plástico? Como todos sabemos, el plástico proviene de los derivados de los combustibles fósiles, que es pues, el petróleo y el gas. Nosotros el petróleo lo procesamos para obtener distintos pues, compuestos, ya sea desde aceites, combustibles, hasta los productos que se van a utilizar para la industria del plástico. Y el plástico, como lo podemos ver en esta gráfica, nosotros lo utilizamos principalmente para la industria para empacar. ¿Sí? Hoy en día pues traemos botellas de plástico, nuestros alimentos en contenedores de plástico, y esto es en lo que lo usamos pues todos de manera cotidiana. El problema del plástico no solamente se enfoca en una sola actividad, que es el uso del plástico como tal, sino que toda la industria que conlleva el plástico puede ocasionar afectaciones en nuestra salud, desde la extracción y transporte del petróleo, la refinación y la fabricación, hasta el uso del plástico como tal y la gestión de los residuos del plástico. Y cada una de estas etapas va a ocasionar problemas a la salud en las personas que se encuentran en contacto pues, con cada uno de estos procesos. Entonces, eso es a lo que quería llegar el día de hoy. ¿Cuáles son los efectos sobre la salud, sobre todo el proceso del uso del plástico? ¿Y cuál es el efecto que tiene sobre la salud la producción de estos polímeros? Como ustedes ya saben, necesitamos primero obtener la materia prima, que es el petróleo, posteriormente transportarlo a las unidades donde va a ser procesado, y este pues se realiza en fábricas. Ahora, ¿cuál es el problema de todo este proceso? Que para que la industria pueda generar un plástico tiene que procesar el petróleo, y para esto añade, valga la redundancia, aditivos para poder darle pues ciertas características al plástico. Como ustedes ya saben, pues hay distintos tipos de plástico, PVC, PET, etcétera, y cada uno tiene propiedades físicas distintas, y estas son gracias a los aditivos que se le añaden a las fórmulas de plástico. El problema de estos aditivos es que pues, son compuestos líquidos que eventualmente son volátiles, es decir, que se evaporan, y estos gases son los que ocasionan problemas directos sobre la salud de las personas. ¿Cuáles son estos problemas? Todos estos aditivos que son volátiles, se hizo un estudio el cual midieron la presencia de estos aditivos en el aire, es decir, en el ambiente alrededor de las fábricas donde se procesan los plásticos, y se determinó que en un radio, es decir, alrededor de 100 kilómetros, se podían detectar todos estos aditivos en el aire, es decir, una persona que se encuentra
Cerca de estas fábricas va a estar expuesta a tolueno, benceno, hexano, heptano, los cuales directamente ocasionan alteraciones en la salud de las personas. ¿Cuáles son estos problemas? Estos gases son irritantes y al entrar en contacto con las células del cuerpo humano pueden ocasionar distintos trastornos. ¿Y cuáles son estos? Los primeros, que son a corto plazo, es decir, por el contacto directo con estos gases, es dolor de cabeza, porque son gases, estos pueden viajar por el torrente sanguíneo y llegar al cerebro y ocasionar dolores de cabeza, porque alteran con la función neuronal. Asimismo, como estos gases no solamente los inhalamos, sino que también entran en contacto con nuestro cuerpo, pueden ocasionar inflamación de ojos, nariz y garganta. Si se van más dentro del sistema respiratorio, pueden ocasionar tos y dificultad para respirar, porque pues, estos gases causan inflamación y puede complicarse con una neumonía y bronquitis. Y bueno, y aquellas personas que entran en contacto directo con la piel va a ocasionar una irritación. El problema es que estas personas se encuentran en contacto constante con estos gases y muchos de ellos desarrollan pues, enfermedades o efectos secundarios a largo plazo. Y los principales son alteración del sistema nervioso, como la ansiedad. Esto se debe a que pues, se alteran los circuitos neuronales que están relacionados con el manejo del estrés, y en las personas que se encuentran expuestas de manera crónica a estos solventes les ocasiona ansiedad. Asimismo, dado que estos gases ocasionan, como lo mencionamos aquí, inflamación, la exposición constante va a ocasionar enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias como el cáncer y el asma. Y estos problemas de salud son exclusivos con la manufactura de los plásticos. Todavía ni siquiera llegamos al uso de los plásticos como tal. Entonces, ¿cuáles son los problemas que ocasiona el uso del plástico y el manejo del plástico como residuo? Que eso es a lo que nos vamos a enfocar hoy, que son los microplásticos. El problema del plástico es que es conveniente. Nosotros al adicionarle estos químicos a los plásticos les podemos dar distintas formas o propiedades, ya sea que sean elásticos o más resistentes. Y el problema de estos aditivos es que son cancerígenos, ¿sí? Pero como nosotros pues, los utilizamos para prácticamente todos los productos que utilizamos hoy en día, esto nos va a ocasionar problemas en la salud eventualmente, si no es que ya contamos con ellos. Y estos datos son alarmantes. La mitad de todos los plásticos que se han manufacturado en toda la historia de la humanidad fueron producidos en los últimos 15 años, lo cual pues, es alarmante. Asimismo, la producción anual de plástico aumenta exponencialmente. En 1950 se producían aproximadamente 2.3 millones de toneladas al año de plástico, y en 2015 se produjeron 448 millones de toneladas al año a nivel mundial, y se espera que para el año 2050 se estén produciendo 900 millones de toneladas de plástico al año. Entonces, nuestra producción de plástico va en aumento exponencialmente con cada año que pasa. Y cada año 8 millones de toneladas de plástico se depositan en el mar. Y esto es otro problema adicional, porque ese plástico que va al mar, pues eventualmente, además de ocasionar problemas con el medio ambiente, también va pues, a ocasionar problemas directos en la salud, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y como lo habíamos mencionado, se añaden aditivos a los plásticos para extender su vida hasta 400 años. Entonces, gracias a estos aditivos, hoy en día contamos con pues un gran repertorio de variedades de plástico que ustedes ya conocen, como el PET, el polietileno, el PVC, el polietileno, el polipropileno, el poliestireno y el bisfenol A. ¿Por qué tenemos tantas categorías de plástico? Porque pues, tenemos una gran variedad de productos plásticos, cada uno con sus propias características. El problema es que cada uno de estos tiene aditivos distintos y consecuentemente va a ocasionar enfermedades distintas. Entonces, ¿cuál es el problema de todos estos plásticos? Que pues están diseñados para ser duraderos, ¿sí? La mayoría están diseñados para que sean resistentes a los golpes, al paso del tiempo,
Pero ¿cuál es el problema? Que cuando estos plásticos llegan al medio ambiente son sometidos a los elementos, es decir, el sol, el viento, incluso pues, animales, van a propiciar que estos plásticos se degraden aún más rápido. Incluso cuando llegan al mar, este proceso de degradación se aumenta exponencialmente porque el abate de las olas, el sol, el movimiento de las corrientes marinas va a ocasionar que los plásticos se degraden más rápido en micropartículas. Como lo mencionamos previamente, los plásticos son polímeros que nosotros diseñamos artificialmente. Una molécula la pegamos con otra y así sucesivamente, pero cuando llegan al mar, pues empiezan a degradar y otra vez empiezan a formar monómeros, es decir, se empiezan a degradar. Y el problema de estos monómeros o micropartículas es que son muy pequeñas, de hasta menos de 10 micras, más pequeñas que un cabello humano. Y esto representa un problema porque este tamaño tan pequeño va a permitirle que se vaya pues, a donde sea, ¿no? Es decir, que si nosotros ingerimos algo con microplásticos, su tamaño pequeño va a hacer que se vaya por todo el cuerpo. Y ese es el problema de hoy en día, que básicamente el cuerpo humano contiene plástico. Se hizo un estudio en el cual se midió el contenido de micropartículas en la sangre de personas así de forma aleatoria y se encontró que el 80% de las personas contienen microplásticos en su sangre. Y este pues es un dato que la mayoría de nosotros no estamos conscientes y todavía menos de las repercusiones que podría tener sobre nuestra salud. ¿Y cuál es el problema de esto? Que nosotros podemos ingerir estos microplásticos de muchas fuentes. Es decir, nosotros en el hogar utilizamos todos estos productos plásticos que al someterlos al uso diario estamos propiciando que se degraden. Y al degradarse estas micropartículas, nosotros las vamos a ingerir ya sea por la vía respiratoria, la vía digestiva o directamente con la piel. Asimismo, cuando nosotros pues dejamos de utilizar estos productos o se van por el drenaje, estos llegan a lo que son las fuentes de agua, particularmente lo que es el mar. Aquí los plásticos pueden degradarse en distintas formas, ya sea en esferas, fibras, incluso en espuma, pero principalmente en fragmentos. Y estas formas de microplásticos van a ser pues consumidas por la vida marina. Y ese es el problema hoy en día con el consumo pues, de los pescados, que los pescados van a comer lo que sea que hay en el mar. Y el problema de hoy en día es que el mar está repleto de microplástico y mercurio, entonces ya comer pescados obtenidos del mar no es la opción más saludable. Entonces, ¿qué otras formas también podemos nosotros incorporar microplásticos a nuestro cuerpo? La mayoría de nosotros tenemos de estos contenedores plásticos como los Tupperwares, etcétera, los cuales utilizamos para almacenar los alimentos que no consumimos. Y en el recalentado que todos conocemos, pues metemos estos contenedores al microondas para pues, comérnoslo. El problema es que al someter a altas temperaturas estos plásticos, la mayoría de ellos no están diseñados para ser calentados en microondas. Entonces, esta radiación que emite el microondas va a ocasionar que el plástico empiece a soltar todos estos aditivos que se le incorporaron al plástico durante su manufactura y todos estos aditivos van a terminar en nuestro alimento. Asimismo, también es el caso con las botellas de agua. Nos resulta muy conveniente andar cargando la botella de agua para todos lados y olvidarla, pues, por ejemplo, aquí en un automóvil. Aquí el problema es que si lo dejamos en el automóvil, el efecto del sol directo sobre las botellas va a ser lo mismo que el efecto del microondas sobre el contenedor de plástico. Va a empezar a ocasionar que la botella de plástico empiece a liberar todos estos compuestos químicos que van a irse pues, a incorporar a las moléculas de agua y posteriormente nosotros lo vamos a ingerir. Es por eso pues, que es necesario utilizar plásticos que no sean desechables y que sean libres de todos estos aditivos que mencionamos. Es por eso que hoy en día ya estamos más conscientes de los efectos que tiene pues, el uso del plástico y el consumo del microplástico en nuestro cuerpo. Y
pues los efectos son diversos porque hay muchas formas de entrada del microplástico a nuestro cuerpo humano, ya sea por la vía respiratoria, la vía digestiva, por las mucosas como son los ojos o por los epitelios directamente por la piel. Y es por eso que existe un gran repertorio de enfermedades secundarias pues a esta condición, tales como inflamaciones crónicas, enfermedades autoinmunes, cáncer, enfermedades hormonales, acumulación de microplásticos en nuestro cuerpo y hasta enfermedades parasitarias como la yardia o la solitaria que todos conocemos. Entonces vamos a mencionar una por una. ¿Cómo es que los microplásticos ocasionan inflamación crónica? Nosotros tenemos un sistema que se llama sistema inmune, que así a grandes rasgos se encarga de defendernos de los patógenos. Cuando nosotros nos enfermamos de, por ejemplo, de coronavirus, nuestro sistema inmune se encarga de mantener al virus a raya y posteriormente reparar el daño que ocasionó la infección del virus. El problema con el plástico es que, pues a pesar de que es un material inerte y que en sí no ocasiona pues, una reacción del sistema inmune, el problema del plástico es que es capaz de que se le peguen muchos compuestos o microorganismos, es decir, como ustedes ya saben, si ustedes tallan plástico pueden generar estática y las micropartículas de plástico también pueden pues pegársele muchos otros compuestos que son detectados por el sistema inmune como pues, patógenos. Y entonces este es el mecanismo por el cual el microplástico ocasiona inflamación crónica. Uno ingiere plástico o el plástico se mete a nuestro cuerpo y el sistema inmune lo reconoce como algo patógeno que hay que destruir. El problema es que pues, el sistema inmune no es capaz de degradar el plástico porque pues, es un material sintético y el plástico se queda en nuestro cuerpo pues, hasta que nos morimos, ¿no? Y como no se va a eliminar, el sistema inmune va a estar constantemente tratándolo de eliminar, pero va a fallar y es por eso que ocasiona inflamación crónica. Y el problema de la inflamación crónica es que estamos sometiendo al cuerpo a un proceso inflamatorio de manera permanente y esto es lo que ocasiona problemas subsecuentes como enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son aquellas en las que el sistema inmune ataca a células, tejidos u órganos propios, tales como pues, ustedes ya conocen el lupus o el Parkinson, etcétera. Son enfermedades en las cuales nuestro propio sistema inmune está destruyendo nuestras células y esto es potencializado por el microplástico por ocasionar inflamación crónica. Lo que hace la inflamación crónica es como marear al sistema inmune, descontrolarlo y esto es lo que ocasiona que el propio sistema inmune empiece a atacar distintos órganos y tejidos del cuerpo, ocasionando enfermedades autoinmunes. Otro problema de tener inflamado de manera crónica el cuerpo humano es que eventualmente vamos a desarrollar cáncer. El cáncer, así a grandes rasgos, son células que mutaron su genoma y que adquieren la capacidad de ser inmortales, es decir, que nunca van a morir. Es por eso que el cáncer se caracteriza por el crecimiento de un tumor, porque son células inmortales. ¿Y qué es lo que sucede con la inflamación crónica? Que las células del sistema inmune pues están activas constantemente y esto ocasiona que el sistema inmune esté produciendo células constantemente y esta producción masiva de células eventualmente lleva a errores genéticos porque pues, se necesitan estar copiando células y dividiendo y ahí en ese proceso puede haber errores en el genoma y ocasionar cáncer. Entonces, este es el mecanismo por el cual la exposición a microplásticos ocasiona cáncer. Es decir, nosotros producimos todos los días células cancerígenas, pero nuestro sistema inmune es lo suficientemente eficiente para eliminarlas y que estas células no se multipliquen y que no nos ocasionen enfermedad. Es por eso que el cáncer es más frecuente en personas de la tercera edad, porque su sistema inmune es menos eficiente. Pero, ¿qué es lo que qué es lo que sucede con el microplástico? Que estamos sometiendo al sistema inmune a un trabajo constante, lo estamos desgastando y esto ocasiona enfermedades autoinmunes y subsecuentemente un cáncer, porque ya tenemos un sistema inmune cansado y confundido. Asimismo, también puede ocasionar
enfermedades hormonales y esto es una de las más frecuentes. Los plásticos, particularmente uno que se llama bisfenol A, tiene una estructura química que lo hace muy similar a las hormonas que nosotros producimos, particularmente las hormonas sexuales. Y es por eso que hoy en día hemos visto un aumento en los índices de obesidad infantil. Hay pues también reportes que el consumo de plástico puede ocasionar acné, entre otros problemas endocrinos y hasta problemas en la reproducción. Todo esto por esta molécula que les comento que se llama bisfenol A, que básicamente se puede considerar como si fuera una hormona sintética, en donde se encuentra el bisfenol A en la mayoría de las botellas de plástico. Entonces, por ejemplo, ustedes se toman una coca cuyo plástico estaba hecho a base de bisfenol A, entonces nosotros ingerimos la Coca-Cola con su bisfenol A, entonces esa dosis constante de bisfenol A va a ocasionar pues todos estos problemas hormonales que pues algunos de ustedes ya han de pues, haber notado en algún momento. Otro de los problemas que ocasiona los microplásticos es la acumulación u obstrucciones en el cuerpo. Como estas son partículas muy pequeñas, nosotros las vamos consumiendo y se van acumulando progresivamente en nuestro cuerpo. De hecho, se pueden acumular desde órganos internos, como lo son el vaso o el hígado, hasta el sistema circulatorio, que está compuesto por los capilares sanguíneos. Estos microplásticos se depositan pues por acumulamiento, ¿no? Nosotros los ingerimos, los digerimos y el sistema gastrointestinal los absorbe y posteriormente los manda por el sistema circulatorio hasta que eventualmente llegan al final de este recorrido y es aquí donde van a ocasionar obstrucción al estar pues acumulándose y pueden ocasionar esta condición que se llama necrosis, que es cuando no le llega la suficiente sangre a un tejido, es decir, si no le llega sangre, por ejemplo, aquí al dedo, se muere y ocasiona gangrena. Y por último están las enfermedades parasitarias, que este es un tema más reciente en el cual, como ya lo mencionamos previamente, el plástico es capaz de hacer que se le peguen cosas, ¿no? Por sus propiedades físico-químicas. Y una de esas cosas que se les puede pegar son los parásitos, que estos pues los encontramos en el medio ambiente. Estos parásitos se pegan a las partículas de microplástico, ingresan a nuestro cuerpo humano y los parásitos empiezan a colonizar lo que es nuestro sistema gastrointestinal y esto ocasiona problemas desde diarreas hasta quistes en el cerebro, lo cual puede ocasionar la muerte del paciente. Entonces, con esta información quería terminar con unos comentarios finales que si queremos disminuir en cierta medida los efectos que tienen los microplásticos sobre nuestra salud, se sugiere utilizar plásticos libres de bisfenol A. Usualmente cuando un plástico es libre de bisfenol A, viene indicado en ese contenedor de plástico. Y bueno, obviamente utilizar plásticos que no sean de un solo uso, porque esos son los plásticos más nocivos para la salud, porque están hechos para eso, ¿no? Para ser desechados y es a los que les añaden más químicos, más aditivos. Asimismo, no calentar alimentos o bebidas en contenedores de plástico, independientemente del plástico que sea, preferentemente utilizar cerámica o vidrio. Obviamente metal no, porque pues, va a explotar en el microondas, pero esto es muy importante, no consumir ningún alimento o bebida que haya estado en un plástico que haya sido sometido a cambios de temperatura drásticos. Asimismo, pues no consumir alimentos procesados porque estos van a venir en contenedores de plástico y además todos esos aditivos que se le añaden a los alimentos para que no se echen a perder también nos van a ocasionar problemas en la salud, los cuales van a potenciar los efectos nocivos que ocasiona el plástico. Asimismo, disminuir el uso de plásticos de un solo uso, bueno, ya lo mencioné. Y por último, no está de más de que separemos los plásticos utilizados para reciclaje, porque como ustedes ya saben, al desechar nosotros la basura, luego están las personas que separan la basura y estas las llevan a reciclar. Si estos plásticos no son reciclados, van a ir a un relleno sanitario, van a terminar en el mar
en donde van a empezar a degradarse y a formar microplásticos, los cuales eventualmente pues vamos a terminar consumiéndolos. Entonces, esta es una forma directa para evitar todos estos problemas que nos están ocasionando los microplásticos hoy en día y que van a ser un problema recurrente en el futuro de todos. Y bueno, con esto concluyo mi participación. Muchas gracias y quería mencionar que en la Coordinación General para el Fomento de la Investigación Científica del Estado de Sinaloa, a cargo del doctor Carlos Caram, siempre estamos a su disposición para cualquier proyecto que tenga que ver con el manejo de plástico, medio ambiente en general o cualquier pues, proyecto científico que ustedes quieran desarrollar. Muchas gracias. Bueno, no sé si gustan abrir un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Gracias, Luis. Bueno, doctor, muchas felicidades. Una conferencia sumamente interesante y sobre todo la información que nos proporcionó yo creo que va a ser de suma importancia para el uso diario de nosotros y de nuestras familias. Lo felicito realmente por la exposición, muy clara y muy oportuna y sobre todo muy interesante. Tengo nada más una pequeña duda. Durante la plática que nos acaba de impartir, mencionó al principio de ella que todo el producto marino está contaminado por microplásticos. De acuerdo a su conocimiento y experiencia, como usted bien sabe, nosotros es un alimento de uso común para toda la población. Dentro de toda esta gama de alimentos marinos, ¿cuál usted nos pudiera sugerir para consumo y que tuviera la menor cantidad de microplásticos de tal manera de que aparte de que estuviéramos consumiéndolo y sabiendo que está contaminado con microplásticos, tuviera un menor efecto nocivo para nuestra salud? Muchas gracias, felicidades de nuevo. Gracias a usted. Y sí está difícil la pregunta porque pues los microplásticos, como lo vimos, son partículas muy pequeñas y esa característica les permite pues irse para todos lados. Y hoy en día se pueden encontrar microplásticos en las partes más profundas de la Tierra, que son el estrecho de Mariana, creo que se llama. La fosa de la Mariana, sí, gracias, hasta el Everest. Entonces, esto nos indica que difícilmente vamos a encontrar un ecosistema en el cual ya no se encuentren microplásticos, pero con el propósito de pues, tratar de consumir la menor cantidad de microplásticos, lo más recomendable sería, yo creo que, por ejemplo, consumir, en el caso de los peces, aquellos que provengan de granjas. El problema es que estas granjas también utilizan agua de mar para pues, cultivar estos productos, pero de alguna manera mantienen las condiciones del cultivo más regulado. Y, por ejemplo, también las verduras, frutas que se cultivan, también con el agua de riego contienen microplástico. E incluso el agua que nosotros utilizamos todos los días, el agua de la llave, también tiene pues algunos microplásticos que escapan a los sistemas de filtración y purificación. Pero en ese tenor, lo más recomendable, que es un poco difícil, es el autocultivo. Pero esto no quiere decir que esta vaya a ser la situación que nos va a tocar lidiar en el futuro. Actualmente se están desarrollando técnicas para disolver lo que son los microplásticos en el agua. Incluso hay ciertos químicos que se pueden añadir a las plantas procesadoras de agua para disolver estos microplásticos y que ya no representen un problema para la salud. No obstante, pues no todas las juntas de agua potable tienen este sistema todavía. No sé si… ¿Sí? Gracias. Otra pregunta. Muchas felicidades por su exposición. Gracias. Fue muy clara y muy ilustrativa. Una pregunta es, ¿qué instituciones
o qué empresas o qué laboratorios pueden ofrecer el diagnóstico en salud humana o en salud animal para determinar si existe un efecto a la salud por contaminación de microplásticos, por la presencia? Lamentablemente, como todo esto aún está a nivel experimental, tendría que ser un laboratorio de investigación, que estos se encuentran casi de manera exclusiva en las instituciones generadoras del conocimiento, como universidades o centros de investigación, y los kits que están disponibles para la detección de estos polímeros no se encuentran en laboratorios públicos como Mi Salud, Delia Barraza, etcétera. Entonces, si usted quisiera determinar sus niveles de microplásticos, tendría que ser en un laboratorio de alguna universidad, lamentablemente. Hola Kosuke, buenos días. Muchas felicidades y Gracias. quiero expresarte mi admiración. Tienes una gran trayectoria, eres muy joven y creo que puedes ser un ejemplo para muchos de los que estamos aquí. Y bueno, mi pregunta, tengo como 3 preguntas. Una de ellas es, en la prepa me enteré de que hay toxinas ambientales como los microplásticos que tienen sus efectos genéticos. Entonces, en este sentido, suponiendo, y también por allá va otra pregunta, desde el punto de vista legal, ¿hasta qué punto es viable prohibir ciertos plásticos en la industria? Porque sabemos que puede generar pues una elevación de los costos de producción, entre otros problemas en la industria. Entonces, ¿qué tan viable sería un marco legal que hiciera ciertas prohibiciones, como ahorita lo estamos viendo en la agricultura, que para el 2024 se quiere eliminar el glifosato? Porque también es una medida preventiva porque es una toxina que puede ser cancerígena. Entonces, ¿qué tan viable es desde el punto legal? ¿Qué países ya lo han hecho o en qué regiones del mundo ya han tomado estas medidas? Esto es desde el punto de vista legal y desde el punto de vista genético. Si se logran estas medidas y nosotros también adoptamos estas costumbres que nos estás proponiendo, ¿cuántas generaciones tendrían que pasar para que en nuestros genes ya no hubieran estos efectos genéticos que también se pasan a las siguientes generaciones que provocan estos cánceres? Gracias, Nio. Pues sí, no soy tan joven, a pesar de lo que dijiste. Y menciono eso porque a mí me tocó una época en la que pues todavía se utilizaba mucho el cristal. Por ejemplo, la coca venía en cristal y era muy raro ver productos de plástico. Es decir, nosotros podíamos llevar a cabo nuestra vida sin utilizar plástico en nuestra rutina. Y bueno, en materia de legislación, ahí sí me agarras un poco en curva, pero aquí a nivel local, si mal no recuerdo, hace 2 legislaturas se aprobó esta reforma para prohibir los plásticos de un solo uso. El problema es que llegó la pandemia y muchos empresarios, particularmente aquellos de la industria alimenticia, pues no iban a poder vender sus productos si no utilizaban estos plásticos. Entonces creo que ahí quedó pendiente esa reforma de entrar completamente vigente. Y con respecto a lo de los cambios genéticos, aquí el detalle es que las alteraciones genéticas pueden ocasionar mutaciones que ocasionan la muerte de esa persona, entonces pues ya no se hereda a una siguiente generación, o pueden ocasionar cambios mínimos que no alteran la vida de esa persona y que puede pasárselo a su descendencia. Entonces los principales son aquellos que ocasionan cambios pequeños, ¿no? Mutaciones pequeñas. Afortunadamente, pues la exposición a estos microplásticos no causa alteraciones genéticas como tal. Sí causa cáncer, que es una célula mutada genéticamente, pero esto es secundario a que nosotros mantenemos inflamado al cuerpo de manera crónica. O si hay alguna alteración genética ocasionada por los microplásticos, todavía no encontramos ninguna asociación, pero lo más probable es que no ocasionen mutaciones genéticas directamente, afortunadamente.
Ah, ok, sí. Los cánceres tienen distintos componentes, es decir, hay que tener mala suerte, tener genes que nos predispongan a un tipo de cáncer y la exposición pues, a ciertos elementos en el ambiente que propicien que se desarrolle el cáncer. Y el problema de estos aditivos es que pues, nosotros los metemos al cuerpo y si tenemos la mala suerte de tener algún gen que predisponga a un cierto tipo de cáncer, es más probable que nos dé ese cáncer. Bueno, pasamos a la entrega de reconocimiento. Sí, bueno, ahí como se recomienda también que los medicamentos los guardemos en un lugar lejos del sol, con una temperatura controlada y ciertas características de humedad, ahí no debería de haber mayor problema. Como no están siendo sometidas a los elementos, pues no van a liberar todas estas químicos o moléculas que se pueden impregnar en la medicina. Entonces sí, por ese lado no hay que preocuparse. A menos que lo dejemos en el sol, ahí en el tablero del carro por varios días, pues ahí sí. Muchas gracias, secretaria. Mucho gusto. Bueno, buenos días a todos. Esperamos tener buena suerte, la verdad, sí. Pero sobre todo tener la conciencia después de esta charla, el cambio de hábitos. Vean ustedes lo que provoca el estar consumiendo en plásticos. Es una lucha constante desde casa, pero qué bueno que estás haciendo llegar este mensaje, doctor. Entonces, a la letra me permito leer. La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable otorga el presente reconocimiento al doctor Alberto Cousaque de Lerrán Arita por su participación en el primer foro Biosinaloa con el tema Efectos de los microplásticos sobre la salud humana. Culiacán, Sinaloa, 18 de noviembre 2022, firma Marinés Pérez Corral, Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable. Muchas gracias. Le entrego. Muchas gracias, mucho gusto. Sí,